Buenas tardes. Vamos a continuar con las clases teóricas sobre el tema de cefalometría, tal como veníamos realizándolo, y vamos a estudiar el método de evaluación cefalométrica de McNamara, donde se utilizan medidas lineales a diferencia de lo que veníamos realizando, que lo hacíamos con medidas angulares según los cefalogramas estudiados. El doctor McNamara realiza un estudio en sentido sagital y vertical y relaciona ambos maxilares. Y ahora vamos a ver que este estudio sobre las estructuras esqueletales lo hace mediante la vertical de McNamara, que es una vertical que se traza a partir del punto Nation y es perpendicular al plano de Frankfurt. Esta es la vertical de McNamara, que parte de Nation, es perpendicular a Frankfurt, pasa por el punto A y llega próximo al mentón. La línea o vertical de McNamara es la referencia para el estudio sagital de los maxilares con respecto al punto A, que es el punto más retrusivo del maxilar, y el punto Pogonion, que es el punto más anterior de la sínfisis mandibular. Bien, las referencias para trazar la vertical son el punto Nation, que es el punto anterior de la sutura frontonasal, el punto A, que como dijimos, el punto más retrusivo del maxilar superior, el punto Pogonion, que es el punto más anterior de la sínfisis mandibular, y también se traza el plano de Frankfurt, que es un plano que une los puntos Porion, que es el punto más superior del conducto auditivo externo, y el punto orbitario, que es el punto más inferior del reborde orbitario. Vamos a ver qué relación tiene la vertical al punto A y al punto Pogonio. Como vemos en estos dos cefalogramas, que son del mismo paciente, difiere la edad. Primero se tomó a los 8 años y después a los 17 años. En el primer cefalograma, a los 8 años, vemos que el punto A es coincidente con la vertical de McNamara. Y también a los 17 años es coincidente con la vertical el punto A. La diferencia está en el Pogonion, porque a los 8 años la vertical con respecto a Pogonion está en -7, pero a los 17 años está solo a -2 milímetros, porque el mentón avanza con el crecimiento. Y allí está la diferencia. Por el crecimiento, ¿no es cierto?, el mentón avanza. ¿Cuáles son las medidas normales del punto A con respecto a la vertical y el punto PG con respecto a la vertical? Según la dentición mixta, el punto A la vertical es coincidente, o sea, está a 0 milímetros. En el adulto puede llegar hasta +1, ¿sí? En cambio, el punto PG a la vertical va de -8 a -6 milímetros, o eso en la dentición mixta, y en el adulto va de -4 a 0 milímetros y que puede llegar hasta +2 milímetros en el varón. Vamos a hacer un diagnóstico diferencial con respecto a la clase 2 y vemos
cuáles son las causas que producen la clase 2, que va a estar analizada mediante la vertical de McNamara. En el cefalograma A vemos que el punto A está a más 6 milímetros, donde normalmente debería ser coincidente con la vertical. Y el Pogonion es coincidente. Entonces, acá nosotros diríamos que el culpable de la clase 2 es el maxilar superior. Pasemos al cefalograma B, donde vemos que el punto A es coincidente con la vertical, o sea, maxilar superior no tiene problemas acá. Pero sí tiene problemas el maxilar inferior, porque el Pogonion está a menos 14 milímetros. Entonces aquí diríamos que el culpable es el maxilar inferior. Entonces tenemos las dos situaciones. En el cefalograma A, el que está adelantado es el maxilar superior. Culpable de la clase 2 es. Y en el cefalograma B, el culpable es el maxilar inferior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos el Pogonion muy por detrás de la vertical. Bien, vamos a hacer ahora el diagnóstico diferencial de la clase 3 con respecto a la vertical de McNamara. En el cefalograma A vemos que el punto A es coincidente con la vertical y el punto Pogonion está por delante de la vertical, está en más 8 milímetros. Entonces, acá vamos a decir que el culpable de la clase 3 es el maxilar inferior, porque está adelantado. Ahora, en el cefalograma B es debido al maxilar superior, porque el punto A está a menos 7 milímetros y en cambio Pogonion está solamente a menos 2 milímetros. Entonces sabemos que el culpable es el maxilar superior. Bien. También realizó un estudio y que lo llamó normas compuestas. ¿Pero qué son las normas compuestas? Es la relación geométrica entre las medidas de la longitud maxilar, longitud mandibular y la altura facial antero-inferior. Y sabemos que cuando se conoce la longitud maxilar puede estimarse la longitud mandibular. Bien, tenemos la longitud maxilar que va desde el punto condilion, al punto A, esa sería la longitud maxilar. Y la longitud mandibular va del punto condilion al nation, que es un punto que se traza en base al plano facial, que va de nation a Pogonion, y el plano mandibular, donde se entrecruzan, ¿sí? Surge el punto GN, que es un punto diferido y que se marca sobre el reborde de la sínfisis. Bien, la altura facial antero-inferior va a trazarse desde la espina nasal anterior, ¿sí? Desde la espina nasal anterior. Cuidado porque acá está muy cerquita del punto A. Para la altura facial antero-inferior tenemos que tener en cuenta la espina nasal anterior, que es ANS, ¿sí? Y se traza hasta el mentoniano, que es el punto más inferior de la mandíbula, ¿sí? Bien.
y acá tenemos las referencias. Condilion es el punto más superior y posterior del cóndilo. El punto A, que ya todos lo sabemos porque lo estudiamos, punto más depresivo o retrusivo del maxilar superior. El punto nation, que como dijimos, está formado por la intersección del plano facial con el plano mandibular, Bien. Tenemos entonces que definir, ya sabemos cuál es la espina nasal anterior, y tenemos el punto mentoniano, que es el punto más inferior de la sínfisis. Con eso estamos trazando la altura facial inferior. La medida de la altura facial anteroinferior complementa a las dos longitudes, maxilar y mandibular, para el estudio proporcional que se realiza con las normas compuestas. Esto está plasmado en una tabla donde se relacionan las distintas medidas, donde nosotros sabemos que tenemos una determinada longitud maxilar que va a corresponder con una determinada longitud mandibular y una altura facial anteroinferior. O sea que en esta tabla que ya fue confeccionada por el doctor McNamara, tenemos la certeza que cuando nos dan una medida, ya tenemos la forma de averiguar cómo se comportaría el resto de las estructuras. Bien, vamos a dar un ejemplo, porque aquí hay una diferencia cuando no se cumplen las normas como deben ser. Entonces, aquí tenemos la longitud maxilar tiene 84 milímetros. La longitud mandibular tiene 108 milímetros. Pero acá tenemos un problema. La altura facial anteroinferior, que es una medida en sentido vertical, ya no coincide con las medidas de la tabla, porque normalmente debería tener 60 milímetros, pero tiene 73, o sea que se encuentra aumentada en 13 milímetros, que se debe a la retrusión de la sínfisis, porque al tener esta mordida abierta, un patrón dólico, ¿sí?, un crecimiento hacia atrás y hacia abajo, hizo que se produzca esta diferencia. Entonces, con respecto a la vertical, el punto A está en -4, el pogonion está en -19 milímetros, lo que nos indica que es una clase 2 por retrusión mandibular, ¿sí? Por retrusión mandibular. Si yo aquí puedo disminuir esa altura facial anteroinferior con una mecánica de tratamiento, puedo, intruyendo este sector, puedo llegar a disminuir esa distancia de la sínfisis con respecto a la vertical, ¿sí? Bien, entonces, ya aquí nos está dando, con este diagnóstico, la posibilidad de llevar ese maxilar a estar mucho más próximo a la vertical. Bien, o sea que esto nos da el diagnóstico que nosotros necesitamos para resolver el problema. Bien, estos son los valores del paciente y los valores de las normas compuestas.
La longitud maxilar tiene el valor del paciente 84. La norma compuesta es 84. La longitud mandibular 108 milímetros, donde la norma compuesta está entre 104 y 107. En realidad está ligeramente 1 milímetro aumentado, pero que está dentro de la norma. Y la altura facial anteroinferior tiene 73 milímetros y la norma compuesta era entre 59 y 60 milímetros. Quiere decir que la altura facial anteroinferior tenemos que disminuirla para resolver el problema. Bien, también hizo un estudio de la vía aérea, donde en las radiografías lateral de cráneo se pueden marcar y vemos que el diámetro faríngeo superior se mide desde la pared posterior de la faringe a la mitad anterior del velo del paladar. Y el diámetro faríngeo se mide sobre el plano mandibular. De la misma forma, pero sobre el plano mandibular. Acá tenemos el diámetro faríngeo superior, ¿sí? Y el diámetro faríngeo inferior marcado sobre una radiografía. ¿Cuáles son las medidas normales de la vía aérea? El diámetro faríngeo superior, la norma es 17.4 milímetros, con una desviación estándar de más o menos 4. El diámetro faríngeo inferior, la norma es 11,3 milímetros para mujeres y 13,5 milímetros para varones. La desviación estándar es más o menos 4 milímetros y se mide sobre el plano mandibular. Un ancho mayor a 15 milímetros indica una posición adelantada de la lengua. También se puede observar acá cómo se encuentra la vía aérea en un paciente respirador bucal. Disminución de la vía aérea superior y amplitud del ancho faríngeo inferior. Ya nos está indicando las características de la vía aérea en un paciente respirador bucal. Esto es un examen muy superficial, porque en realidad el que da el diagnóstico más profundo es el otorrinolaringólogo. Pero por lo menos a nosotros nos orienta para que podamos derivar el paciente al especialista. Y con esto ya dejamos terminado este estudio y espero que lo hayan entendido. Si no, ustedes ya saben que van a estar junto con sus tutores para resolver todos los interrogantes que tengan. Les deseo muy buenas tardes y a seguir cuidándonos todos. Muchas gracias.